las empresas no lo hacen, ¿sí? Y lo delicado de lo que está pasando en Colombia es que cada vez más en almacenamiento, transporte y distribución, logística de reversa y comercio exterior, cada vez las empresas colombianas están asumiendo esas responsabilidades ellas mismas. Uno se pregunta, ¿y por qué? Y cuando lo vemos es lo más increíble y contraeconómico que uno se puede imaginar. Las pymes, inclusive 72% de ellas hacen ellas mismas su logística. Entonces uno se empieza a preguntar ¿por qué? Esto puede ser una explicación. ¿Listo? Estas son las entregas y despachos del país. Solo 83.8% de las entregas y despachos llegan a tiempo. Solo el 92.2% llegan completos. A tiempo y completos el 77% de las entregas y despachos del país. Si aparte de eso yo pido pedidos sin error en documentos, pedidos sin daños, pedidos sin problemas de calidad a tiempo y completos, pedidos perfectos, solo el 57.8% de los pedidos del país están llegando como deben llegar. Si a esto yo le sumo el temor a un paro, pues naturalmente uno entiende, ¿sí?, que la gente tome la decisión cada vez más de hacer su propia logística, pero eso no es el deber ser. En Bogotá nos estamos tomando hoy 119 minutos para atravesar solo la ciudad. Y el reto ahí es que estos temas son complejos porque imagínense que ustedes, que no hay tiempo de transporte, ¿sí? Simplemente en Colombia en promedio, ¿cuánto nos demoramos entre cargue y descargue? ¿Sí? Entre la mención de pedir un camión para cargar mi mercancía, olvídense del trayecto, llego a mi lugar de destino y descargo. En promedio, 21 horas. En eso los camioneros tenían razón. Que hay unos temas de la manera como están diseñadas nuestras industrias, cómo están diseñados nuestros centros de acopio, cómo está diseñado toda nuestra logística industrial, empresarial, de servicios, de residencias. Esto nadie lo tiene en su radar, ¿sí? Hicimos un ejercicio, precisamente la muestra nos permitió, es un ejercicio suficientemente amplio para ser representativo. Acá Bogotá está en la región centro-oriente. Estamos trabajando en esta misión logística que buscamos reducir los costos en un 30%. Hay muchos temas ahí que queremos ver los temas de logística nocturna, que el ejercicio piloto de la Cámara de Comercio ha sido tan importante, y ver diferentes temas. Mi punto es que si tenemos la oportunidad de hacer 16 de estos 23 POTs, tenemos la oportunidad de pensar un poquito más amplio y que, digamos, esto nos funcione bien. Los temas de logística tienen que ser parte de la conversación con Cundinamarca de manera muy preponderante, ¿sí? Corabastos en Bogotá ya no da abasto. El país pierde 34% de la comida que produce. Necesitamos que entren insumos y salgan servicios. Tenemos que alimentar a esta ciudad todos los días. Y no estamos haciendo las tareas desde el punto de vista logística. Los trancones al entrar a la ciudad son imposibles. Entonces, después de acabar la misión logística, en DNP vamos a hacer unos programas específicos solo de planes maestros logísticos territoriales. Y en ese ejercicio nos gustaría trabajar inmensamente con ProBogotá, precisamente viendo cómo hacer Aeropuerto El Dorado 2, cómo vamos a ver estos temas del río, dónde van a estar las centrales de abastos de la futura ciudad, dónde van las carreteras, cómo va a ser la normatividad que va a llevar este ejercicio. O sea, que no nos vuelva a pasar que el alcalde de Faca decide que los camiones no vuelven a pasar y Bogotá se queda sin gasolina. Ese tipo de cosas no pueden volver a pasar. Entonces, simplemente quería dejar este mensaje adicional en este ejercicio, felicitar a ProBogotá por esta importante iniciativa y por facilitar el diálogo Bogotá-Cundinamarca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Gaviria. Las áreas metropolitanas que existen en Colombia tienen ya una historia de más de 20 años e incluso para algunas. Con nosotros de ellos tenemos a 3 aquí presentes para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en términos de la interacción de los municipios que las integran a lo largo de los años
que llevan conformadas. Le damos la bienvenida para hablar de integración para qué, experiencia de las áreas metropolitanas de más de 2 décadas de construcción de una visión conjunta del territorio, al senador Juan Manuel Galán, miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, quien será nuestro moderador de este panel. Ay, acabo de cometer un error de formato, perdón. Ahora viene el doctor Elkin Velázquez, qué pena con ustedes, cometí un error de lectura. Él es el director de ONU Habitat para América Latina y el Caribe, quien gentilmente nos acompaña desde Río de Janeiro, donde queda su sede. Él nos expondrá qué está pasando en el mundo en torno a las ciudades y nos dará una pasada por las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas Hábitat 3, recientemente realizada en Quito en el mes de octubre, especialmente en lo que se refiere a la nueva agenda urbana. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias a Pro Bogotá, al doctor Plata por la invitación, la amable invitación a ONU Habitat para compartir con este auditorio lo que se ha discutido la semana pasada, hace el 20 de octubre, en Quito, Ecuador, cuando terminó Hábitat 3. Yo lo que quiero ahora es compartir con ustedes una serie de ideas, planteamientos, básicamente sobre qué ocurrió en Hábitat 3, quién participó, segundo, cuáles fueron las discusiones relevantes, pertinentes para América Latina y el Caribe, y tercero, qué se dijo sobre gobernanza metropolitana y gobernanza regional. Quería antes también saludar al director del Departamento Nacional de Planeación, quien se acaba de ir, pero le iba a decir que a mí cuando me invitaron a vivir a Río, yo dije que sí, y me fui con los hijos para allá. Esa es la diferencia de ir a Río o ir al río. Hábitat 3 es una reunión de Naciones Unidas que ocurre cada 20 años. Y en esa reunión, esta vez, los Estados miembros, con una altísima participación de una cantidad importante de autoridades locales, de entidades del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil, discutieron el futuro de las ciudades en el mundo, de las ciudades de más de 100.000 habitantes, también de las ciudades y asentamientos humanos de menos de 100.000 habitantes, incluso de los pequeños núcleos de aglomeración que hay en efecto en zonas rurales, pero que por el efecto de integración, de cercanía, facilitan algo que es la esencia del hecho urbano, la provisión de servicios básicos a multiplicidad de familias, de personas, invirtiendo pocos recursos. Y ese es uno de los puntos importantes que ha sido discutido en Hábitat 3. ¿Y por qué? Porque el mundo se está volviendo urbano, porque vamos a tener el doble de habitantes urbanos comparado con lo que tenemos hoy en los próximos 50 años, y porque las ciudades se están desarrollando de manera insostenible. Y voy a mencionar solamente un elemento de esa insostenibilidad: el excesivo consumo de suelo rural que se integra a las áreas urbanas. Y eso ocurre no solamente en las ciudades grandes, sino en las medianas, en las pequeñas y en las más chiquitas. Hay un modo de vida, un patrón, digámoslo así, de consumo de suelo que no es sostenible. Y entonces esa reunión tuvo lugar en Quito, y el resultado concreto ha sido la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana es un documento orientado a la acción, es un documento de consenso, es un documento de mínimos, si se quiere, y sobre todo es un documento referente para la acción de los gobiernos nacionales, para la acción de las ciudades, pero también y sobre todo, diríamos nosotros hoy desde ONU Habitat, para la acción de entidades que vayan más allá del ejercicio de la gestión pública. Y por eso para nosotros resulta grato, resulta importante observar que un actor como Pro Bogotá, que una institución como Pro Bogotá comienza también a apropiarse la nueva agenda urbana y a poner sobre la mesa no solamente discusiones relevantes para el futuro de
esta urbe de Bogotá región, sino también para el país en términos generales y para la región. Creo que no exagero si digo que este ejercicio de ProBogotá es un ejemplo para la región que vale la pena ser sistematizado. Vale la pena que en las ciudades de América Latina y el Caribe existan, ojalá, instancias como ProBogotá que contribuyen a que esa discusión y esa construcción de la nueva agenda urbana sea muchísimo más expedita, eficiente y sobre todo relevante. 30.000 personas estuvieron allá, se discutieron todos los temas que uno se puede imaginar tienen que ver con las ciudades. Uno de ellos, por supuesto, fue el relacionado con áreas metropolitanas. Y yo quiero insistir en que si hay un cambio en Hábitat 3 en relación a la propuesta de cómo implementar la nueva agenda urbana, comparado con las discusiones en Hábitat 2, en Estambul en 1996, o Hábitat 1, en Vancouver en 1976, tiene que ver con la insistencia, el énfasis, el foco en invitar a multiplicidad de actores para que se sumen a la implementación de la nueva agenda urbana. No es solo un ejercicio de los Estados miembros. Es cierto que es un documento que emana de la Organización de las Naciones Unidas, pero la invitación es a que se construyan, se constituyan plataformas que tomen los diferentes aspectos de esa nueva agenda urbana y los transformen en realidad. Desarrollamos con CEPAL un ejercicio de llegada o para llegar a Quito, y fue analizar en conjunto con numerosas entidades de la región la situación en América Latina en términos de urbanización. Y de allí, con una gran cantidad de análisis, con los datos disponibles, por supuesto, llegamos a una serie de conclusiones e identificamos 7 áreas de política importante para avanzar en mejorar la situación de la urbanización en América Latina y el Caribe. Y yo no quiero entrar en el detalle de los análisis que realizamos, sino compartir de entrada las implicaciones de política, porque esas pueden servir de punto de referencia para eventualmente establecer agendas de implementación de la nueva agenda urbana a nivel de una región, a nivel de una subregión, a nivel de una ciudad, a nivel de un área metropolitana, a nivel de una configuración territorial específica. El primer punto tiene que ver con haber constatado que las políticas de desarrollo urbano en América Latina no forman parte de los temas centrales del desarrollo en la región. Si ustedes se sientan con los expertos, los expertos de los últimos 30 años en América Latina y el Caribe, en materia de desarrollo económico y social, el tema urbano aparece rara vez, o cuando aparece visto exclusivamente desde una perspectiva sectorial, principalmente los temas de vivienda, o aparece por preocupaciones ambientales en términos de las externalidades negativas que generan. El planteamiento después de Hábitat 3, en todo caso para América Latina y el Caribe, es el siguiente: es fundamental poner el tema urbano en el centro de la política de desarrollo económico y social. Los datos que nos llegan es que el PIB en nuestros países está siendo generado en las ciudades, en las aglomeraciones, por supuesto con asimetrías como las que contaba el director nacional de planeación, pero el planteamiento es: vale la pena ponerlo ahí en el centro. No es fácil por lo que toca a los arreglos institucionales. Los arreglos institucionales siguen separando los temas de vivienda, siguen por supuesto sectorizando, y eso dificulta aguas abajo la integración sectorial, y todavía no empezamos a hablar de integración territorial. Hay ejemplos interesantes en la región que yo invito a mirar. Guatemala acaba de lanzar una agenda urbana. Uno podría imaginarse que la economía y el sistema urbano de Guatemala puede ser muy similar al de un departamento colombiano. Y esa agenda urbana está en el centro de la política de desarrollo económico y de competitividad del país, de Guatemala. Eso lo que quiere decir es que va a ser posible para ellos traer más recursos, hacer que más recursos converjan hacia las acciones centrales que van a permitir conectar los hechos urbanos con los hechos económicos y sociales en el país. Una de las dificultades que
hemos identificado, y estoy seguro que todos aquí la tienen también en mente, es cómo financiar todo esto que estamos poniendo en nuestras presentaciones de PowerPoint. Ese es el tema central hacia adelante, ya lo vamos a discutir. Entonces, ese es el primer punto de política, cómo el sistema de ciudades se vuelve central en el desarrollo de ese territorio o de ese país. El tema de pobreza urbana, y más en este momento de vacas flacas, que en algunos países nos describía Simón Gaviria, vamos a entrar en una meseta, en otros estamos en descenso vertiginoso desde el punto de vista de crecimiento. En Brasil tenemos el tercer trimestre consecutivo con grandes dificultades y la situación no parece que va a mejorar en el cortísimo plazo. Entonces vamos a tener no solamente una pobreza urbana que va a aumentar, los logros de los últimos años en algunos países van a retroceder y continuamos siendo la región más desigual del mundo. No concebimos en ONU Habitat una agenda urbana, una agenda de metropolización o de discusión de gobernanza regional sin tener en el centro el tema de la equidad territorial y el tema de la reducción de pobreza. El quick del asunto está en cómo conectar todas estas acciones técnicas propias del desarrollo urbano, de la infraestructura urbana, con un efecto real, un efecto esperado real, con base en evidencia nacional o internacional, en reducción de la desigualdad y en reducción de la pobreza. Si ustedes se ponen a pensar, bien, muchas infraestructuras que hemos construido en América Latina, para no entrar a Colombia, no nos han ayudado a construir equidad, al contrario, nos han ayudado a construir más segmentación, segregación social en las ciudades. Entonces ese es un tema central, ese es un tema absolutamente importante para lo que viene. Por supuesto el tema de seguridad, en América Latina el tema de seguridad en nuestras ciudades está entre los primeros. Luis Guillermo Plata lo presentó también en esa lógica para Bogotá y la región. Coincidimos plenamente, es un tema que requiere esa mirada que vaya más allá de las jurisdicciones administrativas, pero adicionalmente es un tema que tiene que ver con una componente ejercicio de la autoridad que en muchos países está más ligada a los gobiernos nacionales, a los gobiernos subnacionales, me refiero a la fuerza de policía, me refiero también al sistema de justicia, y una componente que es donde los gobiernos locales pueden de verdad hacer una contribución sustantiva, la prevención por la vía del buen diseño urbano, la prevención por la vía de construir espacios públicos para la convivencia, en últimas, en términos de lo que estoy mencionando, la prevención por la vía de implementar bien la nueva agenda urbana con los criterios apropiados. El cuarto tema, en una región que no solamente está, digamos, llegando al punto de transición en términos del bono demográfico, donde el sistema de ciudades ya está establecido, no vamos a ver gran cantidad de nuevas ciudades en América Latina en los próximos años. Eso no va a ocurrir, a diferencia de África, a diferencia de Asia. Allí la pregunta principal es cómo construimos más ciudades apropiadas, sostenibles, compactas, conectadas, integradas, incluyentes, cómo avanzamos en expansiones urbanas grandes, planificadas, casi que sean 2 veces el tamaño de las ciudades existentes para, por supuesto, ir recibiendo poco a poco la población que se va a mover a esas ciudades. En América Latina la pregunta es otra, la pregunta es cómo vamos a redesarrollar las ciudades. Desde el punto de vista teórico es apasionante, porque esto nos enfrenta a multiplicidad de modalidades, de tipologías, de formas de intervención, mejoramiento integral de barrios, redesarrollo, recuperación de centros históricos, revitalización de áreas degradadas de la ciudad, reconversión de stocks de infraestructura industrial desocupada, en fin, hemos visto muchos ejemplos interesantes e importantes en América Latina. En Recife nos han planteado, y es absolutamente interesante, la reinvención de Recife. Estamos entonces en América Latina enfrentados a la necesidad del redesarrollo urbano. ¿Cómo utilizar, que
palabras, si se quiere, más académicas, es cómo utilizamos la infraestructura existente de la manera más eficiente posible. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que el modelo de expansión urbana en la región está significando, se está traduciendo en nuevos countries o nuevos condominios cerrados, cada vez más alejados de la ciudad. También estamos viendo que las poblaciones de menores ingresos socioeconómicos llegan a la ciudad y, como también lo comentaba aquí Luis Guillermo Plata, se ubican en áreas donde el suelo es más barato y normalmente áreas que tienen dificultades pueden tener restricciones ambientales importantes. Ese es el tema de la región. La buena noticia es que en la narrativa ya casi todos los responsables lo han integrado. Entonces ya no tenemos un problema de narrativa, ni siquiera de know-how. Tenemos un problema de how to. ¿Cómo hacer posible en América Latina una generación de proyectos nuevos de redesarrollo urbano a escala? Que no sea simplemente uno en Medellín, otro que hay allá en Bogotá, uno en Quito, sino que sean 6 en Medellín, 10 en Bogotá, 15 en Buenos Aires, 24 en Río de Janeiro. Eso es lo que necesitamos en los próximos 10 años. Y el reto tiene que ver con 3 de los, mencionemos los 4 instrumentos fundamentales para la implementación de la nueva agenda urbana. El primero, método. No me extenderé. En América Latina hay método, hay buenos casos piloto. Digamos, no hay que ser en eso humilde. Aquí hay cosas muy buenas, pero no están siendo llevadas a escala. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad apropiada. Un reto muy interesante, Luis Guillermo, para Bogotá sería preguntarse cómo avanzar en escala en el número de proyectos de redesarrollo urbano, proyectos urbanos integrales con capital privado, capital público y que permitan transformar la cara de la ciudad de verdad en el corto plazo. La infraestructura estratégica ayuda y mucho, pero cuando no está acompañada de esa tarea específica de imaginarse el redesarrollo urbano de las áreas que impacta, no necesariamente funciona o entrega o da todo el retorno que podría dar. Esa es una responsabilidad que tenemos en la región. Y está conectado con el punto 5. O antes de eso yo me devuelvo. Está conectado también con una discusión. Estábamos en Santa Fe la semana pasada en la cumbre de Mercociudades. Y la discusión es densidad sí o densidad no. Y esa comienza a ser la discusión en todo el continente. Densidad sí o densidad no. Entonces ahí lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Uno, el problema no es exclusivamente densidad, es eficiencia en la utilización de la ciudad existente por la vía de los redesarrollos urbanos. ¿Cómo utilizamos mejor la infraestructura existente? Y en unos casos eso tiene que ver con una densificación, un incremento en algunas ciudades en altura, de la edificación en altura. En otras tiene que ver más con llenar los solares vacíos. En algunas incluso tiene que ver es con reducir la densidad o reacomodar la densidad. Porque la densidad, la buena, no viene sola, viene con un elemento, es como el yin y el yang, se llama espacio público. Usted puede tener los números más impresionantes de densidad, pero si tiene buenos espacios públicos, y espacio público me refiero no solamente a áreas verdes, me refiero al espacio para la infraestructura pública que incluye la red de vías, si está bien diseñada, con buena conexión o facilita la conectividad, si hay además transporte colectivo apropiado según la condición económica, geográfica, social de la ciudad, funciona. Nosotros creemos que el debate no es si incrementamos en altura o no, es cómo hacemos más eficiente el uso de la ciudad y cómo introducimos muchísimo más ese mecanismo de operaciones urbanas integrales. Que no se me entienda mal, también hay que prever algunas expansiones urbanas en ciudades latinoamericanas, pero hay que darle más importancia, y hablo de manera general, sé que los promedios
o las generalizaciones pueden ser inexactas, pero en términos generales ese es el tema central en América Latina y no es fácil desde el punto de vista legal, no es fácil desde el punto de vista financiero, no es necesariamente fácil, es un reto también desde el punto de vista urbanístico. Ahí hay un reto fundamental y también en términos de la integración institucional. Y el tema es plata. Y cuando uno habla de plata, o mejor, se los pongo de otra manera, a nosotros nos llaman alcaldes de la región permanentemente para solicitar apoyo técnico, asistencia técnica en algunos temas en los cuales ONU Habitat ha desarrollado una experticia. El tema es recurrente, tiene que ver con y ayúdame a pensar cómo financio eso. Hay y yo creo que ese también va a ser el tema para las grandes ciudades, a pesar del tamaño de la dimensión económica. En Río de Janeiro, en São Paulo, en Ciudad de México, también es un tema. La buena noticia es que hay posibilidades de promover operaciones financieras apropiadas o de financiamiento apropiado para ese tipo de operaciones de redesarrollo urbano, a condición que por supuesto cumplan con el mínimo que plantea la nueva agenda urbana en términos técnicos, porcentajes de espacios públicos, formas de las calles, mezcla de usos del suelo, mezclas de oferta de vivienda para diferentes tipos de ingresos o de familias con diferentes tipos de ingresos. Eso es muy importante. Adicionalmente, es importante, si queremos que converjan muchísimo más recursos del sector privado, pues que la ecuación riesgo-retorno funcione. La buena noticia, a partir de lo que estamos observando como, no es todavía una tendencia, pero comportamientos de actores del sector privado en algunas partes de la región, Colombia es una de ellas, hay sectores empresariales que motu propio están avanzando hacia asumir ellos directamente la financiación de ese tipo de operaciones, pero cumpliendo con todos los criterios que establece la regulación pública de las ciudades en cuestión. El ecosistema de fondos para el desarrollo urbano sostenible y para la implementación de la nueva agenda urbana es una iniciativa regional, estamos avanzando con el BID, con Mercociudades como algo así como si fuera la demanda congregada en esa entidad, con estructuradores de fondos, con organizaciones que están promoviendo también el tema de la financiación. Es el tema de los próximos 10 a 20 años en la región, que toda esa nueva agenda urbana apropiada que estamos planteando y con todos los elementos que creemos debe incluir pueda ser traducida a la realidad. El sexto punto de ese trabajo realizado con CEPAL tiene que ver con la promoción de nuevas formas de integración territorial, de gobernanza, y estamos ahí en el corazón, en la pepa del tema de esta reunión que en buena hora ha sido convocada. Y ahí el planteamiento es, ¿saben? No hay fórmula que sirva igual a todo el mundo. Es más, la fórmula que le sirvió a alguien, a un grupo de ciudades para integrarse en un momento de la historia, puede que 20 años después ya no sea la fórmula. La que utilizamos hace 20 años puede que no sea hoy. Y entonces, por eso es tan pertinente y relevante este espacio. La mala noticia es no hay una receta. Y en cambio lo que estamos planteando, y lo repetiré, lo retomaré al final, es tratar de mirar mucho qué están haciendo otros, cómo han respondido en contextos distintos a situaciones más o menos semejantes, necesidad de coordinación para el tema de seguridad, para el tema de transporte, para el tema de medio ambiente, para el tema de vivienda, para el tema del desarrollo económico. Y en eso les puedo decir que hay de todo como en botica. Y seguramente uno es injusto diciendo esto funcionó bien, aquello funcionó mal. La conversación tiene que ser en eso mucho más amplia, pero el tema es central. Está usted